Sintonía 1420 AM presenta La Hora del Diálogo con Luis Albiares y Rafael Polanía. Adelante. Tengan todos ustedes un buen día, estimados radioescuchas de Sintonía. Hoy viernes 27 de abril del año 2018. Estamos aquí en su hora del diálogo por Radio Sintonía 1420 AM y como dice un amigo de la web, sintonía1420.com. En la presidencia, la doctora Mireya Obregón. En la gerencia de producción, la licenciada Toti Pocaterra. Allá en los controles, el buen amigo Contreras. Y sus amigos de siempre, Luis Albiares y Rafael Polanía. Buen día, Rafael. Sí, muy buen día, Luis. Buen día, queridos amigos de la radio, amigos de la web. Bueno, como tú lo has dicho, sí. Viernes ya 24. 27, ya es cada 4 días para finalizar el cuarto mes del año. 3 días. 3 días me corrige nuestro invitado especial, claro, el doctor Ronald Golding. Gran hermano. Sí, bueno, tenemos muchas noticias que compartir con nuestros amigos. Y bueno, estamos en épocas de elecciones, que no se ve mucho entusiasmo tampoco. En las estaciones del metro absolutamente solo. Sí, y hemos visto un despliegue muy fuerte de pancartas en todos los pósters de la ciudad de Caracas, sobre todo en el 23 de enero. Katia, hemos visto muchísimas pancartas, afiches del candidato del gobierno, el candidato del régimen de Maduro. Pero lamentablemente la sociedad los está tumbando, Luis. Sí. La gente está tumbando los afiches de Nicolás Maduro. Creo que tiene un problema serio que se concreta realmente en lo que se está realmente gestando dentro de las bases del PSV y del llamado Polo Patriótico, es que insistir en un cambio del candidato Nicolás Maduro porque no reúne ciertas condiciones, ha hecho un gobierno que al evaluarlo el resultado es nefasto. Realmente se ve, bueno, en cada momento en cualquier servicio. Ahorita acabamos de venir del tren, hubo una falla que generó ayer un retraso extraordinario y se avecina una paralización de por lo menos 6 a 8 meses para hacerle mantenimiento mayor al tren. Hay cortocircuitos en cada momento en las estaciones del tren, producto de que la zapata o el frotador no hacen contacto directo con lo que se llama el tercer riel en el metro, que es aquel que carga el voltaje de 5.000 a 10.000 voltios para generar la movilidad del tren. Además hay muchísimas fallas. Ninguna unidad de manejo de aire, UMA, funciona, lo que significa que ningún vagón del metro tiene aire acondicionado. Y lo otro es que habían 40 trenes en la línea del metro 1, ahorita están funcionando 12. Lo que significa es que la frecuencia de llegada del metro se está multiplicando casi por 5. Es decir, la idea es que un metro llegue detrás del otro por lo menos en 30 segundos. Así funciona un tren en perfectas condiciones. Ahorita está llegando un metro detrás del otro en 6 u 8 minutos, queridos amigos. Hay una falla terrible y yo siempre pido a Dios que no se genere una tragedia en el metro,
puede haber un choque, porque he observado que cuando el metro arranca, inmediatamente frena de repente. Es porque está lanzando una señal equivocada. El sistema automático está lanzando una señal equivocada que te dice objeto adelante, tren adelante, y frena automáticamente. Y eso significa que si se revierte la calidad de la señal, pudiera darle luz verde para continuar cuando haya algún objeto contundente, un metro estacionado adelante, y puede haber un choque de 2 metros que va a generar una tragedia. Asimismo puede generarse un incendio en el metro debido al roce de la zapata o flotador que se desvincula, se sale y se mueve. Hay un desbalance cuando hace contacto con el tercer riel, que es donde digo que hay de 5.000 a 10.000 voltios. Entonces hay un cortocircuito que la ciudadanía llama explosiones. No son explosiones, son cortocircuitos que se recalienta de manera absoluta el riel. Yo no sé cómo no ha habido por lo menos una humareda, seguramente debió haberla en algún momento, pero esto lo queremos advertir. Y los profesionales y técnicos de Voluntad Popular estamos trabajando para hacerle una propuesta a la sociedad, no al gobierno, sino a la sociedad, para rescatar el transporte subterráneo y el transporte superficial. Más tarde vamos a hablar de eso. Bueno, Luis, dale la bienvenida a nuestro amigo especial invitado en la mañana de hoy. Con toda seguridad tenemos aquí al profesor Ronald Golding, más que profesor, es un hermano, es una persona que nos conocemos hace un tiempo y de verdad que es un hombre combativo y combatido, pero siempre ha estado al frente de las luchas magisteriales y del quehacer social. Es lo que llamamos nosotros siempre un luchador social, siempre ha estado pendiente de las reivindicaciones específicamente del magisterio venezolano y es un hombre muy conocedor de todos los problemas y por supuesto aprovecho de darle la bienvenida. Buen día, estimado profesor, ¿cómo está? Buen día, Rafael, Luis, amigo Contreras. Nosotros queremos primero señalar que nuestra participación en este programa del diálogo es en representación del movimiento de trabajadores del país. Actualmente estoy en el comité ejecutivo de la CTV, que no solamente ampara a los trabajadores de la educación, sino que tiene la responsabilidad de orientar y dirigir las luchas de los trabajadores de todos los sectores, del sector petrolero, del sector salud, eléctrico e indudablemente del sector educativo, pero de todos los sectores, porque la situación es tan lamentable y tan catastrófica, como bien lo señalaba Rafael en su introducción sobre la situación del metro. No es el metro, es el caos total en que estamos atravesando, y yo creo que la gente quitaba los pendones no solamente en rechazo a la dictadura, sino también porque están buscando cómo tener para cobijarse de noche, porque la gente está durmiendo en las calles. Nosotros cuando veníamos caminando hacia la estación vimos una cantidad de niños famélicos, pobres muchachitos abandonados a su mala suerte, sin zapatos, andrajosos, hambrientos, famélicos, sin higiene. Son cientos de miles que hay en las calles de Caracas, de niños y ancianos que no tienen cómo abrigarse y cómo mantenerse, porque lo que hay es una hambruna. Ya no es hambre. La gente decía que el actual gobierno era hambre, miseria, represión y corrupción. No, no es hambre, es una hambruna lo que está ocurriendo en el país. Una hambruna total y un desabastecimiento total y falta de medicamentos. Comentaba inclusive con Luis que mucha gente en los hospitales, se está muriendo por falta de medicamentos, por falta de atención médica, porque los médicos lamentablemente muchos han tenido que huir del país ante el drama familiar y los sustituyen por algunos médicos que se llaman médicos que no han tenido la oportunidad de estudiar en universidades, sino unos planes que ha habilitado el gobierno y no le dan las herramientas suficientes, punto de vista científico y técnico, para atender, además de que no hay medicamentos, además de que no hay insumo y además de que en los hospitales no hay agua, no hay electricidad. Bueno, es el caos y la catástrofe total, es la anomia, e indudablemente esto solamente puede salvarse con un cambio profundo del modelo económico, y para ello se requiere
de un cambio político, pero ¿qué cambio político va a haber si tenemos un mal llamado proceso electoral, que es una farsa, que es un engaño, que es una mentira, y que internacionalmente nadie reconoce y que internamente el 80% de la población lo rechaza? Bueno, profesor, nosotros podemos hablar básicamente que más que una crisis, esto es un colapso, porque cuando estábamos escuchando al compañero Rafael, como técnico, como ingeniero, hacer las advertencias con respecto a ese servicio tan importante como es el metro, pero por ahí podemos irnos a evaluar lo que pasa en los hospitales. El caso ahorita reciente de un padre, JM de los Ríos. JM de los Ríos, exacto, pero también el servicio del agua, la electricidad, en fin. La basura. La basura, exactamente. O sea, es un rosario de problemas que tiene la sociedad increíble cuando por aquí, y no es por falta de recursos, que siempre hay que señalarlo, es por una mala gestión. Parece que es un programa diseñado a que eso funcione así y hacer colapsar la sociedad. Yo creo que ya pasamos del nivel de crisis a un nivel de colapso. Y como bien lo refiere, esto indica que debe haber un cambio, como diríamos en el béisbol. Cuando el pitcher no sabe lanzar y se deja meter mucha base por bola y le meten mucho honrón, carrera, etcétera, hay que cambiar el pitcher. Y el manager aquí debe ser el ciudadano, el pueblo. Pero si ese manager está complotado para que pierda siempre el equipo siempre va a perder. Sí. Ahora bien, yo creo que eso es muy importante y bueno, hágame otra referencia. Sí, pero aquí no solamente es el pitcher, aquí hay que cambiar el equipo completo. Completo, sí. Y hay que cambiar al árbitro, porque con unos jueces electorales que no tienen probidad, ni tienen capacidad, ni tienen decencia, ni tienen honestidad, ni cumplen con la Constitución, ese ente electoral es un ente realmente delincuencial. Lamentablemente así. Delitos electorales están contemplados en la propia ley que establece, ¿verdad?, de los procesos electorales. O sea, que no solamente es el equipo, el equipo son los árbitros. E indudablemente también, además de los árbitros, tienen instituciones fundamentales del Estado usurpadas en sus funciones. Entonces es un colapso y una catástrofe realmente lo que está pasando en el país. Entonces tiene unas dimensiones, bueno, extra, no sé si de la galaxia. Yo creo que nunca ha existido en la historia de la humanidad, aparte del holocausto judío y de lo que hizo Hitler, nunca ha habido un drama tan grave, porque hasta Mugabe se está quedando pálido con lo que está pasando en Venezuela. Así es. Bueno, profesor, aprovecho que su presencia acá y como un hombre conocedor y luchador, como lo hemos referido, tenemos ya el próximo martes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y a propósito de la reciente Convención Unitaria del Magisterio, ¿qué nos puede decir al respecto? Primero quiero yo hacer una referencia a que hoy es un día de protesta nacional en todo el país, porque ha habido miles y miles de protestas, pero sin concatenarse unas con otras, sin la articulación necesaria para que produzca un efecto multiplicador. Hoy es el día inicial de esa protesta nacional que llevará a un 1 de mayo combativo de lucha en la calle, donde todos los venezolanos, amas de casa, cada quien exprese su motivación, su encono, su rabia, por decir una palabra muy decente, su desesperación, pero tenemos que canalizar eso en una protesta realmente efectiva en todo el país. En el año 1886 hubo la masacre de la Plaza Haymarket allá en Chicago, cuando se le negó a los trabajadores las 8 horas, 8 que planteaban, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación y 8 horas de sueño, porque había una élite que estaba en los destinos de los Estados Unidos, digamos, dirigiendo los destinos de Estados Unidos, que se negaba a reconocer los derechos de los trabajadores. Esos derechos no solamente comienzan en el año 86, comienzan mucho antes. Inclusive hay venezolanos involucrados en esas luchas de trabajadores en los Estados Unidos y en Europa, pero en Venezuela hay que recordar que en el año 36 comenzó una lucha sindical que llevó inclusive a tener mayor número de mártires que la huelga de Chicago, mayor número de mártires, que fue cuando se sublevaron los trabajadores petroleros
porque se les quería desconocer sus derechos y porque también estaban en contra de la ley Lara, que era una ley que asfixiaba a la gente y que negaba las posibilidades de participación en la lucha social. Indudablemente que esos muertos venezolanos, esos mártires venezolanos, podemos darle un nombre muy emblemático, pero ya son años posteriores, que fue en los años cuando la dictadura de Pérez Jiménez, en Luis Hurtado Higuera, tachirense, ¿Cómo no? que fue un hombre de la lucha sindical venezolana y que conjuntamente con otros venezolanos ilustres como Balmore Rodríguez, como Rodolfo Quintero, ambos, ¿verdad?, precursores, como Luis Beltrán Prieto Figueroa también, como Alejandro Oropesa Castillo, correcto, como Augusto Malaví Villalba, como Ramón Quijada y otros, que levantaron las banderas de la lucha de los trabajadores. Y en ese momento, ¿verdad?, ANDE, que era la Asociación Nacional de Empleados, tenía una fuerte acción en todo el país, y la Federación de Trabajadores del Zulia, porque es en el Zulia, en la parte petrolera, donde nace realmente el sindicalismo venezolano. Y ese sindicalismo venezolano, ¿verdad?, se presenta en un momento histórico con la primera huelga petrolera del año 1936 y con la instalación, la fundación de la Confederación Venezolana del Trabajo, un 31 de diciembre a las 12 de la noche. Sesionando desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero de manera continua. Solamente se terminaban a dormir, a comer, pero era un trabajo intenso. Se creó la primera Confederación de Trabajadores, Confederación Nacional de Trabajo, que duró un mes, porque López Contreras la defenestró y expulsó a cientos de venezolanos de diferentes sectores políticos fundamentalmente, pero entre ellos a 4 de los 6 miembros de la directiva de la recién nacida CBT. Expulsó a Alejandro Oropesa Castillo, expulsó a Ramón Quijada, a Augusto Malaví Villalba, y expulsó a uno que fue después ministro del Trabajo de ¿cómo se llama?, de Lucinchi, que era de URD. Sí. Hernández Solís. Hernández Solís. Los expulsó por un año y defenestró a esa Confederación de Trabajadores. Pero esa Confederación de Trabajadores renace en el año 47, una vez que se produce un cambio político en el país con la constituyente del 47, de la cual fue presidente de esa constituyente el poeta Andrés Eloy Blanco, y el segundo vicepresidente, el zapatero Augusto Malaví Villalba. Correcto. En ese congreso que se instala, se acordó el voto universal, directo y secreto, que no existía en el país. Por eso que la defensa del voto en estos momentos es para que el voto garantice el cambio, no para que el voto se mantenga oculto y saquen algo distinto al voto, una voluntad distinta al voto, para mantener a la gente en el poder. Entonces ahí se logró que las mujeres que no votaban, que los analfabetas que no votaban, y que los que no tenían bienes de fortuna, que tampoco votaban, allá tenía algún recurso económico, eso se puso a un lado, y son todos los venezolanos de 18 años con derecho a votar, cualquiera sea su condición, cualquiera sea su sexo, sin discriminación. Esa conquista importante se logra también con la participación de los trabajadores venezolanos. Y entonces en el año 47 es cuando se crea la CTV, Confederación Venezolana de Trabajadores, cuyo primer presidente fue Pedro Bernardo Pérez Salinas. Sí. Y Augusto Malaví Villalba, su secretario general. O sea que Augusto Malaví Villalba tiene una historia desde antes de que existieran las organizaciones sindicales, en la primera organización que duró un mes, que fue la CBT, después la CTV, que duró año y medio, porque con el golpe de Estado que le dieron a Rómulo Gallegos, indudablemente que la trilogía militar o militarista que dio el golpe de Estado a Gallegos, también eliminó a la CTV. No es que la legalizó, porque eso no era legal. Pasó a la clandestinidad. La extinguió. Sí.
pasaron a la clandestinidad. Y es en el año 59 cuando retorna la democracia en una lucha muy importante donde participó Luis Hurtado Higuera, y es uno de los mártires de la resistencia, que fue un dirigente muy calificado de la CTV, y entonces a partir de 59 es cuando renace con el Comité Nacional Unificado Sindical, cuyo presidente, ¿verdad?, cuando termina eso y hacen las elecciones, es José González Navarro, que fue presidente de la CTV tanto en 59 cuando comenzó, hasta el año 70, reelecto en 2 oportunidades. Un importante venezolano, ¿verdad?, margariteño, zapatero también, músico, que nunca ha sido reconocido. Por eso es que hay que reivindicar al civilismo venezolano. Venezuela no es un país militarista. Venezuela fue militarista un tiempo, pero Venezuela tiene su época de auge, de apogeo, de sublime, con los civiles en el poder, con todos los errores que ha cometido el sector civil político. Indudablemente es mucho más importante lo que se ha logrado en las décadas donde hubo democracia que en los cientos de años donde ha habido dictadura militarista. Y por eso es que el civilismo tiene que ser reivindicado. Militares a sus cuarteles, con el respeto que nos merece los militares serios, honestos y responsables. Pero aquellos militares que se hayan combinado con sectores políticos para destruir a la nación y para entrar en hechos de corrupción comprobados por tribunales, tienen también que pagar la deuda que tienen con el país. Porque es que este país, tanto Rafael como Luis, tienen que saber que este país produjo tantos recursos económicos que superan, yo creo que los 20 Plan Marshall, lo que costó el Plan Marshall de recuperación de Europa. Bueno, es mínimo frente a los grandes recursos que se entraron en el país desde el año 1999 hasta los momentos. Todavía siguen entrando recursos militares, pero indudablemente, como dijimos, con la consigna esa que hay, hambre, yo diría hambruna, miseria, corrupción y represión, eso se ha lamentablemente disipado y tenemos que reconquistar el país. Por eso es que el 1 de mayo es un momento importante para que todos los venezolanos, todos, sin distingo, los que tengan posiciones más radicales, los menos radicales, es más, invitamos a los que actualmente están pretendiendo competir en una farsa electoral, tanto al pastor como al exgobernador de Lara, para que acompañen al 1 de mayo y renuncien públicamente a estar en unas candidaturas que no merecen ningún tipo de posibilidad, porque no hay respeto, porque es una constituyente espuria quien los está convocando y porque tenemos nosotros que ser solidarios con el sentir y el pensar del pueblo venezolano. Seguro. Sí, estamos, queridos amigos, estamos conversando con el profesor Ronald Golding, un luchador incansable de toda su vida en procura de la reivindicación del pueblo trabajador en Venezuela, en todos los sentidos, educador. Sí, bueno, ese legado que recibimos de esos extraordinarios luchadores no solamente se basó en un esfuerzo consuetudinario, sino que ellos arriesgaron la vida. Luis Hurtado Higuera fue asesinado por la tiranía en esa oportunidad, en San Juan de los Morros, fue colocado dentro de 2 colchones amarrado y desaparecido su cuerpo. Bueno, pero ese legado que reivindicaba el derecho de los educadores y los trabajadores a una mejor calidad de vida, los hemos venido perdiendo paulatinamente, pero de manera consecuente con las decisiones que ha venido tomando este gobierno totalitario, pues, dictador, porque no podemos decir otra cosa, porque no hay libertad y porque se niega el derecho a la vida política del país. Bueno, queridos amigos, hemos recibido algunos mensajes de nuestros oyentes y piden, Ronald, que les explique cuáles son las actividades para el 1 de mayo. Y un oyente, Andrés, me envía realmente lo que sucedió ayer, me va a permitir compartirlo con ustedes. Un tren con fallas en la estación Dos Caminos generó un retraso terrible en el metro de Caracas la mañana de hoy viernes. El tren venía con fallas desde Capitolio, así lo informa este querido amigo, y el vehículo frenaba inesperadamente y permanentemente. Los usuarios fueron desalojados en la estación Dos Caminos y el personal metro informó que ese tren
sería devuelto a Propatria sin ninguna parada. Esto es precisamente lo que hemos venido hablando. Generalmente en la conducción del metro, queridos amigos, haciendo este paréntesis para que luego Ronald pueda seguir expresando qué es lo que vamos a hacer el 1 de mayo, el metro tiene dos posibilidades de manejo. Uno manual, que el operador desarticula, digamos, el sistema automático o el sistema automático. Generalmente se hace con el sistema automático y él recibe señales permanentes de los controles. Cuando recibe una señal de que hay un obstáculo en la vía, él se frena automáticamente. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay señales equivocadas de manera permanente. Y yo lo insisto, lo quiero insistir y reiterar. Si se cambia la señal que le da luz verde al metro, habiendo un objeto contundente en los carriles del tren, puede acaecer una tragedia. Asimismo, como puede por un cortocircuito, por el alineamiento por ondulaciones, se produce un contacto mal hecho de la zapata, lo que ellos llaman la zapata, yo digo el flotador, que hace contacto para generar la movilidad del tren, y no hay el mantenimiento requerido para garantizar la calidad del servicio. Es terrible. Nosotros vamos a hacer una propuesta al gobierno nacional para que los usuarios podamos pagar 300 bolívares por el pasaje corto, de manera que también se reúna ese dinero y que vaya a un fondo muy específico, pero que sea administrado por las escuelas de ingeniería de 4 universidades y del Colegio de Ingenieros de Venezuela, porque sabemos que si sigue siendo administrado esos recursos por el gobierno, por la presidencia del metro, la directiva del metro de Caracas, esos recursos se van a perder, se van a extraviar y van a ser producto de la corrupción. Es necesario entonces sustituir quién maneja el metro, y si es necesario hay que hablar de la privatización del metro, porque la gente, en una encuesta que hemos realizado, prefiere que se le cobre, porque el transporte superficial ya está en 5.000 bolívares y va para 10.000 bolívares, y en el metro se está pagando 4 bolívares. ¿Para qué? ¿Por qué el gobierno no está cobrando el transporte en el metro, la tarifa en el metro? Porque no quiere que se le reclame, no quiere que la gente pueda expresarse, y cuando la gente se expresa ellos dicen, bueno, pero ¿de qué te vas a quejar si el pasaje es gratis? Nosotros preferimos pagar hasta 500.000 bolívares inclusive de los actuales, pero que haya un fondo especial que recaude ese dinero, que son alrededor de 600 mil millones de bolívares en un año, para que en 3 años pudiéramos garantizar la calidad del metro, pero administrado por las universidades. 2 universidades privadas y 2 universidades públicas, más el Colegio de Ingenieros de Venezuela, que nombra una comisión especial que tenga un representante en ese organismo que pueda administrar los recursos del metro. No solamente vamos a recuperar el metro de Caracas, y no solamente vamos a tener en 3 años posibilidad de recuperar la flota de trenes del metro de Caracas. El metro de Caracas, Luis, Ronald, queridos amigos, tenía que contar con 40 metros, con 40 vagones, no vagones, sino trenes, que son alrededor de 5 a 7 vagones. 40. Ahorita están funcionando 12. Y si este salió de circulación, el que creó el problema esta mañana, entonces estarían trabajando 11. Solamente 11. Eso implica que la frecuencia de llegada y salida se va a distanciar, y son de 8 a 10 minutos, entonces, que la gente va a estar esperando en una estación del metro para que pueda llegar un tren que está en malas condiciones, que no se le ha hecho el mantenimiento suficiente para evitar una tragedia. Entonces el colapso del metro ya es absoluto. Es una irresponsabilidad que el gobierno nacional continúe funcionando y cargando pasajeros, miles y miles, más de 2 millones de pasajeros diarios, para que ocurra una tragedia en estas condiciones en que está funcionando el metro. Por eso lo advertimos muy responsablemente. La solución es que nosotros podamos pagar 500 bolívares por la entrada del tren, la tarifa del tren, pero ese pote de recursos, ese fondo especial, sea administrado por gente fuera del gobierno nacional y de la dirección del metro,
para que pueda entonces invertirse en compra de vagones, en un sistema férreo permanente de mantenimiento, la recuperación total del metro y del sistema, y que pueda ser invertido en repuestos y en unidades para también optimizar el transporte superficial. Eso es lo que nosotros proponemos, y este gobierno está cerrado en mantener los servicios públicos en un caos absoluto. Bueno, Ronald, quería hacer ese paréntesis porque nos enviaron eso. Hay una pregunta de nuestros amigos: ¿qué se va a hacer concretamente el 1 de mayo y cuál sería la actuación de la sociedad venezolana para apoyar al trabajador venezolano? Bueno, es que la sociedad venezolana es una sociedad trabajadora. Lo que ocurre es que el trabajo, que es un derecho social, indudablemente está siendo conculcado, porque cuando no hay posibilidades de empleo, porque se ha perdido la capacidad de las empresas para brindarle a los trabajadores posibilidad de trabajo, cuando el patrono gobierno ha asaltado y ha expropiado y ha liquidado a grandes sectores del sector privado del país, e indudablemente que ha disminuido las conquistas laborales. Estamos viendo inclusive aquí hoy en el diario El Nacional que los sindicatos de la cantera alertan porque no han reparado 500.000 averías en sectores residenciales. O sea que el colapso en las comunicaciones, el colapso en la electricidad, en la distribución de agua, no solamente la distribución de agua, sino que no hay agua potable, que el agua que se consume en Valencia, en Cojedes, en Maracay, es un agua totalmente contaminada, que no hay posibilidades de que haya reactivos para la sangre. Ya estaban protestando los bioanalistas. Correcto. Que los hospitales no funcionan, que en las escuelas los maestros y los empleados no pueden asistir sino 2 o 3 veces a la semana porque no tienen efectivo y no tienen posibilidades para pagar los altos costos del transporte. Los niños no pueden ir a las escuelas porque tampoco tienen comida y tampoco tienen pasaje para movilizarse, y en las escuelas no tienen muchas veces agua, no tienen ningún tipo de apoyo y protección. O sea que lo que está ocurriendo es muy difícil, y entonces para el 1 de mayo la acción comienza hoy, 27 de abril. Correcto. 27, 28, 29 y 30. Son esos 4 días de motivación, de preparación, de organización, para que las personas, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, salgan a la calle, no se queden en sus casas el 1 de mayo y nos acompañen en la avenida Francisco Miranda, donde está la Plaza Brión, y de allí hacia la parte de la Plaza Alfredo Sadel, hacia la Plaza El Indio, hacia todas las plazas que hay en el municipio autónomo Chacao, en el municipio autónomo Baruta, y también en Sucre y en El Hatillo, porque queremos que la gente acuda a manifestar su rechazo a esta hambruna, a esta miseria, este asalto, este abandono, a esta desidia, a esta corrupción y a la represión. La represión no se combate con conflictividad, digamos, violenta, no. Se combate con pasividad, pero con interés y con firmeza, como lo hacía Mahatma Gandhi. Tenemos que reivindicar la acción del venezolano, del ciudadano, en una acción de protesta conjunta. ¿Y qué vamos a protestar? Cada quien tiene todo por lo que protestar, pero hay una cosa que es importante, que lo veo aquí en el libro que tiene que ver con la normativa internacional del trabajo, y que es que hay los derechos humanos fundamentales. Tenemos la libertad sindical, tenemos el trabajo forzoso, tenemos igualdad de oportunidades y de trato, política de empleo, el salario mínimo, inclusive, que Venezuela firmó el convenio de la OIT del salario mínimo, se impone sin tomar en cuenta lo que establece el convenio sobre el salario mínimo, que tiene que ser a través de una tripartita, trabajadores, empleadores y gobierno, que se llegue a un acuerdo, e indudablemente tomar en cuenta lo que establece el artículo 91 de la Ley Orgánica del Trabajo, que dice con claridad que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, y le agregaríamos y espirituales,
del hombre y su familia, y que para el cálculo del salario mínimo vital, le agrega vital la propia Constitución, tiene que hacerse con base en el costo de la canasta básica familiar, que para el mes de marzo estaba en 75 millones y que para el mes de abril, terminando abril, debe superar los 140 millones de bolívares el costo de la canasta básica, de acuerdo con la proyección. Bueno, y si eso es así, nadie podrá, bueno, en estos momentos estaban diciendo ¿cómo se llama? En el Nacional, en su editorial, decía que el huevo está costando nada más y nada menos que 40 millones de bolívares, porque tú al bolívar le quitaste 3 ceros en el 2008 y le quitas 3 ceros ahora, claro, y te cuesta 40.000, es 40 millones de bolívares. Está costando un huevo, en referencia a lo que costaba ese huevo en el año 2008. Por favor, y eso es lo que es más accesible a la persona. Las demás cosas ni las nombramos. Entonces, si eso es así, indudablemente, hay una tesis que planteaba Luis, que hemos conversado algunas cosas, que es la dolarización del salario, pero esa dolarización del salario no puede venir con un gobierno que se niegue inclusive a respetar y reconocer al bolívar como signo monetario. Liquidaron el bolívar, lo devaluaron, lo destruyeron, lo pisotearon y lo cambian por un tal petro que nadie cree, que no saben si existe, que no tiene ningún tipo de vigencia, que no tiene aceptación. Entonces nosotros le regalamos a esos señores el petro y que paguen en petro a su entorno y que le paguen en dólares al resto de los venezolanos, porque el petro no es una moneda real, es más, es inconstitucional, porque la Constitución establece que la moneda en curso tiene que ser el bolívar. Nosotros cuando planteamos el dólar es porque pensamos que puede haber una modificación, ¿verdad?, constitucional para poner el bolívar a la par con el dólar y reivindicar el bolívar. El bolívar solamente se reivindica con un modelo económico productivo y que permita que todas las fuerzas económicas y sociales del país desarrollen su potencialidad para que haya productividad, para que haya capacidad de bienes, de producir bienes y servicios para el bienestar de la humanidad. Entonces, esta acción que comienza hoy, que sigue mañana, que va a seguir el 28, el 29 y el 30, y al día siguiente, amanecer del 1 de mayo, todos los venezolanos a la calle pacíficamente, con los sacerdotes, con las monjas, con los pastores protestantes, con los evangélicos, con los judíos, con los testigos de Jehová, con todos los venezolanos, no importa cuál sea su ideología, su credo religioso, su vinculación política, los independientes, los que están en campaña por las elecciones, que entiendan que ese es el momento de la protesta y que es el momento, repito, de decirle a los que de buena fe, decimos nosotros, están en una contienda electoral, que entiendan que eso es hacerle el juego al oficialismo y que solamente con una acción conjunta y participativa en ese 1 de mayo, ¿verdad?, de manera pacífica, pero con mucha firmeza, protestando en el país, es como podemos lograr realmente que se produzca el cambio que se requiere y que el mundo entero, lo que están diciendo en la Unión Europea, lo que están diciendo todos los países en su gran mayoría de la América Latina, lo que está diciendo el mundo entero, es que no hay condiciones para un proceso electoral y entonces Dios quiera que se iluminen y entiendan que tienen que posponerlo para el mes de diciembre, que tienen que liberar a los presos políticos, que tienen que darle la posibilidad de que participen todos y que hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral. Y esa es una deuda que tiene la Asamblea Nacional con todos los venezolanos. Los jubilados y pensionados, que estamos todavía muchísimo más golpeados que los activos, porque somos personas que tenemos una edad avanzada, que tenemos indudablemente una salud mucho más precaria que la que tienen los venezolanos que padecen todos los rigores, porque ya las fuerzas no son suficientes para mantener la situación de subsistencia. No tenemos bonificación de salud, no tenemos unos ingresos que nos permitan realmente garantizar nuestra supervivencia. También estamos llamados los jubilados y pensionados a ir a la calle a protestar por nuestros derechos, a ir a la calle para que veamos que nuestros activos y nuestros jóvenes
que nos acompañan, los universitarios, los jóvenes que están trabajando, que están en cualquier tipo de actividad, todos el 1 de mayo en una acción conjunta, cívica, porque solamente es el civismo, solamente es la ciudadanía lo que permite que se rescaten los valores de la democracia. Y en esa Constitución del año 99, que Rafael y quien les habla apoyamos en el año 99, y que mi hermano Luis también, porque es un hombre democrático que después se dio cuenta que esa Constitución era fundamental, es la que estamos defendiendo. A defender todo la Constitución en la calle el 1 de mayo. Ahí están los derechos humanos en la Constitución, ahí están los derechos sociales, ahí están los derechos políticos, ahí están los derechos civiles, ahí están los derechos económicos, el derecho a la propiedad, que lo quieren conculcar. Allí está la meritocracia, que los cargos de carrera tienen que ser por concurso de méritos de oposición, artículo 146. Está el 145 que determina que ningún empleado público es empleado ni del gobierno ni del partido de gobierno, sino un empleado del Estado, y no puede ser perseguido ni atropellado por su color político, por sus ideas, por lo que piense, por lo que diga, porque eso está totalmente prohibido en el 145 de la Constitución. Y el 104 que dice, en el caso de los educadores, que deben tener un régimen de trabajo y un nivel de vida acorde a su elevada misión. Y esa misión de los educadores es para que demos el 1 de mayo una lección en la calle, una lección conjuntamente con los estudiantes, una lección con el resto de la clase trabajadora y una lección con los ciudadanos, tanto activos como pasivos. Bueno, luego de haber escuchado al profesor Ronald, hermano, gran amigo de todas estas luchas sociales, bueno, es muy poco lo que se puede agregar, porque estamos de acuerdo, pero a nuestro entender parece que es decir, después de este diagnóstico bien claro y bien explícito, estamos bien claros, tengo aquí en mis notas, que la receta para el progreso es sencilla y está más que probada, y abundan los ejemplos. Primero necesitamos democracia, pero la democracia acompañada de la libertad, acompañada de la separación de poderes, respeto a la propiedad privada. Necesitamos una economía de mercado, una seguridad jurídica, un Estado de Derecho, la Constitución, que es lo más importante, exacto, y una prensa libre, y estos serían sus principales ingredientes. ¿Y qué sucede cuando alguien pretende permanecer indefinidamente en el poder? Bien se llame Daniel Ortega, emparan, ¿no? Bueno, para hablar de los recientes, ¿no? Fidel Castro, Chávez, Maduro, Evo. Bueno, ha de hacerlo por vía no democrática, es decir, violando normas, destruyendo instituciones e imponiéndose por la vía de los hechos y de la fuerza. De tal manera, estimado radioescuchas, caramba, que está bien claro y bien definido que nuestro problema es de un modelo político y económico desgastado, impresentable por lo demás, y que poco a poco, no sé, porque no tengo una bola de cristal para saber fechas y precisar, porque los procesos históricos y políticos son complejos y tienen su propia dinámica, pero sí podemos entender que esto va el régimen cada vez más aislándose, y esto de las elecciones viene a propósito. ¿Cuáles elecciones? Estas elecciones fraudulentas, porque están convocadas de manera irregular, pero quiero decir, esto que ellos están, llamamos la farsa electoral. La señora Tibisay Lucena salió por los países del África, Rusia, etcétera, Sudán, bueno, Eritrea, no sé qué países, bueno, pero a fin de cuentas la señora Federica Mogherini de la Unión Europea señaló que simplemente no van a traer sus observadores, puesto que no se observan los principios para una democracia clara y total, ¿no? Aquí me pasa el Nacional. La Asamblea Nacional insta a la Unión Europea a presionar por suspensión de elecciones para el mes de diciembre. Claro, ahora aquí hay lo siguiente. Con un CNE distinto. Con un CNE distinto, pero no solamente es las elecciones, es también que vamos a estar claros, un presidente en ejercicio buscando reelegirse nuevamente, tiene que tener unas condiciones, debe separarse del poder, debe haber un CNE distinto. Debe demostrar su nacionalidad. Debe demostrar su nacionalidad. En fin, mira, hay un rosario de cosas, estimados radioescuchas, que
cuando lo examinamos punto por punto, entendemos que simplemente no es posible que se dé de esa manera. Sin inhabilitados y sin presos políticos. Claro, y hablamos de esto, partidos políticos inhabilitados, presos políticos, creo que van por 224, leí por ahí. A lo mejor la cifra... Todos los días aumentan, y no solamente eso, sino que así como decían que Gómez tenía la rotunda, este gobierno tiene su tumba. Su tumba, ajá, así es. Y entonces, bueno, y estamos hablando... Y eso es impresentable, pero es que aparte de eso, esto está articulado también con la presión internacional, como algo inédito, que sepamos nosotros que no ha ocurrido a lo largo de la historia reciente. Bueno, hay un consenso externo reflejado en el Acuerdo de Lima, que son alrededor de 14 países que señalan que no van a reconocer esto, al igual que la Unión Europea. ¿Y qué viene a indicar esto? Que bueno, mira, entendemos que están aislados y eso explica un poco que han venido bajando, y sí tiene presión, han venido bajando un poco esa actitud prepotente y ególatra cuando tienen que volver a negociar con Panamá, sin Panamá quitar las condiciones que había puesto ella para reducir, pues de acuerdo a los problemas digamos, de corrupción que hay ahí. Sí, pero aumenta la represión interna, que es lo más grave. Bueno, aumenta la represión interna, pero quiero decir, vuelven otra vez y tratan de buscar que la relación nuevamente con España, que nombren los embajadores y tal. Es decir, quiere decir que el aislamiento poco a poco los va acercando y les pega, pero la verdad es que los venezolanos creemos en el cambio, pero creemos en el cambio con sustancia, con justicia y con equidad, porque aquí hay una cosa, aquí tiene que haber justicia. La impunidad no puede ser una manera de negociar, y digo esto porque alguien, no sé si con razón o sin razón, señaló que si ganaba este señor que participa en este show electoral, Henry Falcón, posiblemente podía crear algunas condiciones y tal, pero es que no, eso no es posible, puesto que aquí los que han cometido delitos y han horadado las finanzas públicas deben de responder de una manera o de otra. No, pero lo más grave es que si no ganó en Lara, donde era gobernador, bueno, menos si en Lara le negó los derechos a los educadores y a los maestros mientras fue gobernador. Así es. Entonces, ¿cómo pretende entonces él ahora, sin tener la representatividad, participar? Que dé una demostración de respeto, que dé una demostración de honestidad, y que se retira el 1 de mayo. Se retire el 1 de mayo. Lo invitamos a que se retire. Claro. Y que nos acompañe juntamente con el otro pastor. Ellos quieren una unidad. La unidad es una unidad popular, no es una unidad electoral y para buscar posiciones y prebendas y para hacerle el juego a la dictadura. Eso es así, Rafael. Sí, bueno, sería lamentable llegar a la fecha de las elecciones y el 21 o el mismo 20 en horas de la noche salgan estos dos señores candidatos a proclamar el triunfo absoluto del señor Nicolás Maduro, porque como ustedes bien lo comentan, allí en Lara las encuestas decían que él tenía 22% de ventaja en las encuestas, y justamente 2 días antes de las elecciones se ratificó esa ventaja de 22% y perdió con una señora desconocida, con el 22% con el 22%, es decir, que en 2 días recuperó la candidata del gobierno el 44% de los votos. Es hasta ilógico y sería, bueno, no sé, una ingenuidad, una niñada de este candidato, que algunos lo conocen como un experto político, digamos un conocedor de la diatriba y del funcionamiento de la legalidad política y del quehacer político, y que caiga en una ingenuidad tan grande como aspirar que va a ganar la presidencia de la República. Sí, pero hay dos posibilidades, que sea ingenuidad o que sea complicidad. Bueno, no quería entrar allí, pero fíjate que sí quería referirme a que él debe sopesar el mal y el beneficio que puede causarle al pueblo venezolano. Si él legitima unas elecciones fraudulentas, unas elecciones con una persona al frente para garantizarle 6 años más de gobierno, que ha acabado, que ha destrozado al país y que ha negado la posibilidad de sobrevivencia del venezolano y que ha expulsado del país a más de 3 millones de venezolanos,
4 millones, me acota Ronald. Entonces es lamentable el daño que le va a hacer al país. ¿En beneficio de qué? De un grupo político, de un sector político, de un partido político, y de mantenerse, digamos, a la cabeza de la oposición, porque definitivamente la primera acción que va a tomar el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, es desconocer o descalificar ya a los partidos que no participen en estas elecciones. Es decir, los únicos partidos que se van a quedar es el partido de él. ¿Cómo se llama el partido de él, por cierto? Somos Venezuela. No, soy Venezuela. Avanzada Progresista. Henry Falcón, sí. Quedaría Avanzada Progresista, quedaría el MAS. Bueno, no, Copey no, porque Copey es una rama dijo que no, ilegal exactamente. Y los entonces quedaría fundamentales de Copey están rechazando eso también. Pero fíjense entonces lo terrible de la situación política para después del 20 de este próximo mes. Quedarían solamente 2 partidos legalizados de la oposición, el de él, Avanzada Progresista, entre comillas. Bueno, de la oposición entre comillas, pero el MAS y el de él. Y Errati. No, yo creo que ese señor no tiene partido político. Sí, tiene su partido. Bueno, también. Seguramente van a quedar. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Y es necesario hacer ese análisis. Que se va a acabar la democracia. Va a haber solamente un solo partido político, porque esos partidos que queden se van a subsumar, se van a unir al PSV en el seguimiento de sus políticas, en lo ideológico y en el quehacer de la destrucción del pueblo venezolano. Sería terrible la situación que nos vamos a encontrar el 20 en la noche, reconociendo tácitamente esta deslegitimación del quehacer político venezolano. ¿Y qué hacer de aquí al 1 de mayo entonces? Bueno, lo que tenemos es que activar un plan para dar a conocer realmente la situación del país y que se fortalezca la opinión pública, porque ya el liderazgo internacional está absolutamente claro, ya no se llama engaño, ya sabe lo que está pasando. Aquí no hay una democracia, aquí hay un totalitarismo, aquí hay una dictadura, aquí hay una opresión permanente, una violación del hilo constitucional y una violación a los derechos humanos y a los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, fortaleciendo la opinión pública, Nicolás Maduro, que no va a ser reconocido, ya no se le dirá presidente, y ya los gobiernos democráticos retirarán su representación en el país, no tendrán ninguna posibilidad de hacer negocios esa nueva estructura que se vaya a llamar gubernamental, y entonces sería el caos absoluto. Si fortalecemos la opinión pública reconociendo el mal que se le ha hecho al país y procurando la libertad y la democracia para liberar nuevamente a Venezuela, definitivamente tiene ese señor que salir. Además de eso, ya conocemos lo que está pasando con los líderes de la guerrilla colombiana. Ya hay 3 grandes guerrilleros, Marín, que denunció y está haciendo convenios con la DEA, y el conocimiento que se tiene de la acción delictiva de muchos altos funcionarios venezolanos es contundente. Ya hay pruebas contundentes, entonces actuaría la justicia internacional, y tiene que haber justicia en Venezuela, porque aquel violador de los derechos humanos, ahorita en Ecuador, por 128 votos de 131 congresistas, acaban de destituir a Carlos Vaca Mancheno, que es el fiscal general de la República, por hechos controvertidos contra la moral ciudadana y contra la corrupción. Entonces, ¿qué está haciendo el Ecuador? Que vamos a conversar sobre esto el próximo domingo en la hora del Ecuador. Tenemos noticias contundentes, y aquí en Venezuela tiene que aplicarse la justicia, porque ya hay un conocimiento claro y preciso, y el pueblo venezolano no está dispuesto a seguir cediendo su libertad y su democracia. Creo que llegamos al final, Luis, para despedir a nuestro amigo Ronald y concluir con el programa. Bueno, cómo no, primero que todo agradecemos la presencia del hermano Ronald, profesor Ronald Golding, el día de hoy en la hora del diálogo, porque ha sido muy explícita, muy clara, muy contundente y muy didáctica su exposición en cuanto al 1 de mayo, y nos hizo un paseo por la historia sindical venezolana, y lo cual es muy fácil de entender y muy elocuente para
entender dónde estamos montados ahorita y bueno, por supuesto, siempre quedan otros programas abiertos para hablar sobre la convención del magisterio, pero eso va a ser un tema aparte en otro momento, pero con toda seguridad vendrá. Bien, bueno, Ronald, unos minuticos para que te despidas. ¿Cómo no? Y queremos darle para que diga unas palabras antes de salir. Venezuela despierta y reacciona, tal como lo dijo el Papa Juan Pablo. Así es. Aquí hay que despertar, pero hay que mantener la unidad, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener la posición pacífica, no violenta, en cualquier acción que tengamos que realizar todos los venezolanos, porque solamente con la convivencia, fíjense que ya hay un sector muy importante de los que acompañaban las políticas del gobierno que se han deslindado, tal caso no solamente de Luis Ortega, tal caso de la gente de Marea Socialista, todos están unidos en la acción conjunta y el 1 de mayo, de aquel 1 de mayo, motivación, solidaridad, lucha y con la consigna contra la hambruna, la miseria, la represión y la corrupción. Gracias, Ronald, gracias, queridos amigos. En la presidencia de la emisora, la doctora Mireya Obregón, en la gerencia general Toti Pocaterra, en los controles nuestro amigo Carlos Contreras, my partner Luis Alviares, 7993, un gran saludo. Y su querido amigo Rafael Polanía, certificado de locución 42221 de la Universidad Central de Venezuela. Hasta el próximo domingo.